Perfecto. Ok, chicos, entonces si les quedó claro el promedio móvil simple, ahora vamos a hacer el ejercicio con el promedio móvil ponderado. Sí, Raúl, adelante, ¿cuál es tu consulta? No, mi pregunta es en la columna C donde están los datos históricos, ¿cierto? Ahí tenemos datos en todas las 12 meses, en todas las 12 semanas, perdón. ¿Qué Sí. pasaría si una de esas semanas está vacía? ¿La tomamos como cero o la tomamos Ok. como vacía para sacarlos? Si tú Sí, la tienes como vacía, tienes que entender qué cosa significa eso vacío en términos reales, ¿no? O sea, es decir, en realidad no se vendió nada, o sea, no hubo no stock se y se vendió vendió nada, cero. exacto, Tendrías que tomarlo como cero, ¿no? como cero. Porque, Entonces aplico el promedio con el cero. sí, claro. Ok, Ok, vale, perfecto. Aquí listo, está. listo. Gracias. Sí, claro, Santiago, me paro en la celda de 12. Aquí lo he borrado. O sea, el dato que yo había iniciado, que había calculado inicialmente, lo borré para hacer, para que contengan el mismo tamaño de elementos, no ambos, la de 3 y la de 4. ¿Okay? Por eso es que lo borré. El dato aquí era el promedio de las 3 semanas anteriores, pero lo borré para fines de comparación. ¿Ok? Una consulta respecto a lo que al compañero que hizo la consulta anterior. Si en alguna semana hay un comportamiento atípico, ¿no? Que sale del normal de las semanas, no sé, pues pasó algo extraordinario en el que mis ventas son pues el doble, ¿no? Por ejemplo, en la semana 6 no son 920, pues no son 2000, por ejemplo. Entonces, ese comportamiento atípico, por algo excepcional que pasó de repente, no me distorsiona en realidad mi promedio, me jala la tendencia, mi lectura, así como de repente se tira para arriba al duplicarse, o como menciona el cero, ¿no? Que no pasó algo extraordinario en esa semana, que en vez de 920 se convierte en cero. ¿No debería haber una corrección, ya que es un punto fuera de control, digamos? Sí, correcto. Excelente pregunta. Sí, efectivamente, mira, si tú te guías de este modelo, del promedio móvil, el promedio móvil no te pide necesariamente que tú elimines esos picos o esos valles. Finalmente trabaja. Ahora, si tú quieres limpiar la demanda, lo puedes hacer, ¿no? Existen varios métodos para poder limpiar. Normalmente tú podrías limpiar, es decir, eliminar de tu muestra aquellos elementos que están por encima o por debajo, por ejemplo, de la media más o menos 3 desviaciones de estándar, ¿no? Más o menos. Es como establecer un límite inferior y superior. De tal manera que si tú encuentras, pues efectivamente algún valor que está súper alejado de la realidad por algo muy atípico, lo excluyes, ¿no? Lo puedes excluir del análisis. Y en ese caso, sí consideras que ese valor no entre en el análisis, ¿no? Y no lo tomamos como cero, sino en realidad lo tomas como si no existiera en ese valor, ¿no? En ese periodo, simplemente tú corres tu pronóstico, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Lo que tú dices es correcto. Es posible que sea una situación muy atípica en donde vendiste pues más del doble, ¿no? Y eso va a hacer que tus cálculos difieran. Pero seguramente en ese caso, en el caso que tú comentas, el promedio móvil de repente no es el modelo más adecuado para esa variable. ¿Ok? Ten en cuenta que solamente aquí estamos viendo un solo modelo de los varios modelos que yo comenté, ¿no? Que hay. Y puede ser que otros modelos, como la estacionalidad, por ejemplo, sea el que más se adecua a esa variable. ¿Ok? Espero haberte ayudado con mi respuesta. Sí, muchas gracias. Excelente. Ok, perfecto, chicos. Miren, entonces ahora vamos a pasar al siguiente modelo, y es el promedio móvil ponderado. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, el promedio móvil simple también es un promedio móvil ponderado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el promedio móvil simple, cuando calculamos, por ejemplo, el promedio de 3 semanas, todas las variables o todos los meses tienen el mismo peso. ¿Correcto? Que vendría a ser, si nosotros quisiéramos dividir 100%, que es como la suma de todos los pesos, entre 3 cada uno tendría pues 33.3%, ¿no? Aproximadamente. Es decir, todos los meses tienen el mismo peso. Es decir, estoy considerando que todos los meses influyen en el comportamiento del pronóstico, de la situación futura. Influyen en el mismo peso, por decirlo así, o de la misma forma. ¿Ok? Pero eso podría ser distinto. En la realidad es posible
en la realidad es posible que lo que sucedió el mes anterior influya más que lo que sucedió en los meses anteriores. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que perdón, Santiago, ¿perdiste tu audio? ¿Tienes alguna pregunta? Ok, perfecto. Se escuchó por ahí el audio. Podría darse el caso de que lo que sucede el mes anterior influye mucho en el resultado del mes siguiente. Y a veces sucede eso, ¿no? Entonces, es ahí en donde surge este otro método, en donde tú le asignas un peso a cada uno de los periodos, ¿ok? A cada uno de los periodos le asignas un peso, ¿ok? Entonces, el método, en este caso el método, busca eso, busca encontrar el promedio móvil, pero ponderado en función del peso que podría tener cada mes, ¿ok? Entonces, yo lo primero que te voy a pedir aquí es que confíes en mí. ¿Ok? Mira, yo he visto mi bola mágica, y en esa bola mágica he visto el futuro. Y en ese futuro, yo considero que los pesos para estos 3 periodos, porque estoy considerando un promedio móvil de 3 semanas, nada más son los siguientes. Mira, yo he visto el futuro, ¿eh? Y yo creo que aquí va a suceder lo siguiente. De la semana 3, vamos a decir así, fue 20%. De esta segunda semana fue 30, ya voy 50, y esta semana anterior era 50. Es decir, de las 3 semanas anteriores, que es el periodo actual, menos 1, pesa 50%. Esa semana actual, menos 2, pesa 30 y la otra 20. ¿Correcto? La única condición aquí es que los pesos de las 3 semanas, que es sobre lo cual vamos a trabajar, sume siempre 100%. Es como calcular el promedio ponderado cuando estábamos en la universidad, ¿no? En donde cada curso tenía un determinado peso, ¿correcto? Tenía una cantidad de créditos y luego se calculaba el promedio ponderado, tu nota ponderada. Aquí la lógica es exactamente la misma, ¿correcto? Entonces aquí cada uno de esos 3 meses, que es el periodo sobre el cual estoy analizando, tienen diferentes pesos, y los pesos los estoy asignando yo porque yo he visto el futuro, ¿ok? Entonces, necesitamos calcular el pronóstico. ¿Cómo se calcularía entonces el pronóstico? Utilizando una pequeña función que me ayuda a calcular el promedio ponderado. ¿Y esa función en Excel cómo se llama? La que me ayuda a calcular el promedio ponderado. Esa función en Excel la busco dentro de la categoría todas y busco la función, miren, suma producto. ¿Ok? ¿Esta función qué hace? Te suma el producto de 2 matrices. ¿Cuál sería esa primera matriz? La primera matriz sería la matriz de los pesos, ¿correcto? Selecciono, mira, los pesos que tienen los 3 periodos, los fijo con la tecla F4, o con el dólar antes de la letra y antes del número, y luego viene la segunda matriz, que es la matriz ya de los resultados, es decir, de las 3 semanas anteriores. ¿Ok? Es un promedio, si te das cuenta, cruzado, ¿no? La suma de los promedios cruzados. Y eso en Excel se utiliza esta función, suma producto, y le doy a aceptar. Entonces ya tengo, mira, el promedio móvil de 3 semanas es 693. Entonces, ¿qué significa? Que el pronóstico para la semana 4 es de 693, considerando que los pesos son los que ya puse aquí, ¿no? De la semana anterior es 50, de la atrás anterior es 30, y así hacia la anterior es 20%, ¿ok? Y luego esto lo copiamos hasta el final. ¿Perfecto? Excelente. Entonces viene y completamos los otros datos que ya antes hemos calculado, ¿correcto? Calculamos el error. El error es igual, ya sabemos, al valor real menos el valor del pronóstico. Ya tengo el error. ¿Ok? Ya tengo el error. Luego calculo el error al cuadrado. Ya sabemos que para calcular el error al cuadrado, llamo a la función potencia, selecciono la celda donde está el error y como potencia coloco el número 2, porque necesito elevar al cuadrado el error, ¿correcto? Para el cálculo del error cuadrático medio. Y luego viene el valor absoluto del error. El valor absoluto del error no es más que el valor absoluto de la celda donde está el error. Y listo, copiamos esto al final. Luego de ello, calculo mis indicadores. El primero es el error cuadrático medio, es decir, inserto la función promedio y selecciono toda la columna donde está el error al cuadrado. ¿Correcto? Ya tengo el error al cuadrado o el error cuadrático medio. Inserto luego la raíz para calcular la raíz cuadrada del error al cuadrado, ¿no? Para obtener cuánto en promedio me da como error. Y finalmente, inserto nuevamente, perdón, aquí el promedio de la columna donde está el valor absoluto. Y ya tengo aquí la desviación media absoluta, ¿no? ¿Ok? Ya tengo esos dos valores. ¿Ok?
Y con ello hemos calculado, efectivamente, el error, o perdón, hemos calculado el pronóstico utilizando el promedio móvil ponderado. ¿Ok? Ahora, pero ustedes, ¿qué es lo que cuestionarían de este modelo? ¿Qué es lo que cuestionarían de esta metodología? ¿Qué es lo que podrían ustedes cuestionar ahorita, viendo lo que estamos haciendo? ¿O qué creen que pueden? ¿Perdón? Una consulta, Miguel. Bueno, la cuestión que consideré es el contexto que se le brindaría a los pesos. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias podríamos... ¿qué definición podríamos darle a estos porcentajes? Interesante, ¿no? O sea, tú desconfías de los pesos. O sea, tú me preguntarías, Miguel, ¿pero por qué 20? ¿Por qué 30? O sea, ¿Por qué 50? aterrizándolo en un contexto, por ejemplo, un caso de la vida real, más o menos, ¿cómo podríamos darle un significado al porcentaje? Por supuesto. Aquí tengo la primera persona que ha desconfiado de mí. No confía en lo que yo les estoy enseñando. O sea, yo he visto el futuro y en el futuro me ha salido que sale 20, 30 y 50. Aquí el señor me está cuestionando. ¿Alguien más me cuestionaría? ¿Alguien más está de acuerdo con él? ¿Qué dicen? ¿Qué otra cosa qué otra cosa cuestionarían? ¿Por ahí alguien? ¿Roberto? Sí, y yo entiendo que esos porcentajes obedecen pues un poco a la experiencia de que O sea, ¿tú crees que de yo tengo algún experiencia? comportamiento, de algún criterio pasado que nos indica pues cuál tiene más peso, ¿no? Porque no sé, pues podría ser el T1 podría ser pues 5% para un determinado caso y completo los otros dos para llegar a mi 100, ¿no? Correcto. Entonces tú estás desconfiando en lo que yo acabo de ver. Y te dije, Sí, claro. confía en mí. Yo he visto el futuro. He visto que así es. Confía en mí. Yo te voy a decir, confía en mí. ¿Tú confiarías o no? No, ni en mi sombra confío. Qué buena. Me parece muy buena tu respuesta. Excelente. Así es, muchachos. Ustedes tienen que empezar a cuestionar todo. Lo primero que obviamente cuando yo aprendí esto fue exactamente lo mismo, ¿no? Yo le pregunté lo mismo en ese entonces mi profesor y le dije, oye, ¿pero por qué tú me colocas 20, 30, 50? ¿Por qué no podría ser al revés? 50, 30, 20. ¿O por qué no podría ser así como el que acabas de decir, ¿no? 5% para el T-1, 10 y por el 85 para el resto, ¿no? ¿Por qué? Ok, tienes toda la razón. Entonces, ¿cómo encontramos esos pesos? Aquí viene algo muy interesante. ¿Cuál es nuestro objetivo, chicos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Siempre, nunca nos tenemos que salir de nuestro objetivo, ¿correcto?